Es muy fácil para nosotros culpabilizar a Satanás. Es muy fácil para nosotros desligarnos de nuestra responsabilidad y entender que nosotros somos responsables de nuestra vida. Es muy fácil decir, sí, Satanás me ha tentado, pero ¿qué tú estás haciendo para evitar eso? ¿Qué tú estás haciendo para buscar lo que dice la palabra de Dios? Hoy vamos a traer una historia importantísima. Hoy vamos a comprender que en dependencia del Padre nosotros hoy podemos ser más que vencedores. Hoy vamos a mostrarte la historia que está ubicada en el libro de Lucas, su capítulo 4, los versos 1 hasta el 13. Hoy vamos a mostrarte a Jesús 100% humano. ¿Sí? Porque Jesús fue 100% humano. Pero en dependencia de su Padre Celestial, Jesús hoy nos da ejemplo de que Él pudo ser más que vencedor. Busca tu Biblia, que vamos a iniciar historias para la diferencia. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No importa la hora que tú estés viendo este estudio. Sé bienvenido a Historias para la Diferencia. Y en esta ocasión vamos a trasladarnos al libro de Lucas, su capítulo 4, los versos 1 hasta el 13. Pero antes de abrir y exponer la palabra de Dios, vamos a orar para que sea Dios quien ilumine esta historia y en verdad pueda ser para la diferencia. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque sabemos que la misma es bendita y es para nuestra vida. Gracias, oh Señor, porque nos has mostrado que en dependencia del Padre nosotros podemos ser más que vencedores. Ilumínanos, danos el entendimiento y permite que esta historia pueda transformar nuestros corazones. Oramos en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Iniciando de inmediato vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Vamos a trasladarnos al libro de Lucas, su capítulo 4, los versos 1 al 13. Dice la palabra: Jesús entonces volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el mismo Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo estuvo poniendo a pruebas. Como no había comido durante los 40 días, entonces tuvo hambre. Entonces el diablo dice a Jesús: Si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús entonces le responde: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces el diablo lo lleva a un lugar alto, y en un instante le mostró los grandes reinos del mundo. Y le dice: Yo te daré todo lo que está delante de tus ojos, riquezas, reinos, si te entregas y te postras ante mí. Entonces Jesús le dijo: Escrito está, solamente a Dios adorarás y solamente a Dios tú servirás. Entonces el diablo lo llevó hasta Jerusalén y lo puso sobre la puerta más alta del templo y le dice: Si eres el Hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está. Y presten mucha atención a esta parte, porque escrito está: a sus ángeles mandará alrededor de ti, para que te protejan, y también dice: y en tus manos te sostendrán, y no tropezarás por piedra alguna. Jesús entonces le respondió: también está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo agotó sus intentos, entonces se apartó por un tiempo. Y aquí vamos a ver diferentes puntos importantes. Punto número 1. Satanás tentando a Jesús. Y es lo primero que nosotros tenemos que tener pendiente, porque va a ser la base de nuestro estudio. Pero más aún, ver cómo el Señor, en dependencia del Padre, puede vencer cada uno de los obstáculos que van a presentar Satanás a Jesús. La primera pregunta que nosotros nos hacemos: ¿ser cristiano es el tope? ¿Ser bautizado lo es todo? Cuando nos bautizamos, ¿vamos a ser perfectos? Dice la Biblia que cuando nosotros somos bautizados, no va a haber ningún problema, no van a haber enfermedades, no van a haber cosas que nos atormenten. Y vamos a comprender aquí que Jesús, a pesar de tener el Espíritu Santo, fue tentado por Satanás, pero en dependencia de Dios fue más que vencedor. Y nos dice la Biblia en el verso 1 que Jesús fue llevado luego de ser bautizado. ¿Y qué nos da a entender esto? Cuando usted decida
por ser bautizado, cuando usted ya sea bautizado, sí va a tener pruebas. Va a tener muchas dificultades. Pero a pesar de esas dificultades, el Señor va a estar junto a usted. Pero solamente si usted decide por Cristo, usted va a ser más que vencedor. Tiene que tener esa parte clara. Solamente si usted decide por Cristo, usted va a ser más que vencedor. Otra parte que nosotros podemos aprender de esta historia, y lo vemos en la parte del verso 10 y verso 11, es que Satanás conoce la Escritura. Y Satanás en forma de burla le dice al Señor, pero escrito está, tus ángeles mandarán para que te protejan. Satanás conoce la palabra de Dios. Satanás conoce que los ángeles de Dios están alrededor de los que le temen y lo defienden. Pero tenemos a un Dios todopoderoso que, a pesar de ser 100% hombre y ser 100% Dios, decidió apostar por su Padre. Decidió apostar por el Padre Celestial. Y eso, hermanos, es lo que queremos que usted comprenda en esta ocasión. Que usted tiene que apostar por Dios. Usted tiene que entender, como Cristo nos mostró, como Jesús, cuando fue 100% hombre, y hago mucho énfasis que fue 100% hombre, para que usted comprenda que Él pudo haber pecado. Si Jesús hubiese tomado la decisión de pecar, hubiese pecado, porque Él fue 100% hombre. Pero qué maravilloso es que el Señor, a pesar de ser 100% hombre, prefirió apostar al Señor, prefirió apostar a su Padre Celestial y entendió que Dios es suficiente. Tienes que llevarte eso en estos momentos. Dios es suficiente. Hermanos, hasta que no comprendas que Dios es suficiente, vas a continuar dejándote arropar por el pecado. Pero seguimos adentrándonos en la palabra de Dios. Ya sabemos que el Señor fue tentado. Ya sabemos que el Señor fue lleno del Espíritu Santo luego de ser bautizado. Ya sabemos que cuando nos bautizamos sí vamos a tener problemas. Y ahora vamos a comprender que no solamente de pan vivirá el hombre. Satanás te va a tentar con lo que tú necesitas y con lo que te gusta. Tienes que tener esa parte clara. Satanás no te va a tentar con lo que a ti no te atrae. Satanás no te va a tentar con lo que supuestamente necesitas, pero no tienes. Y aquí vemos a Satanás que tienta al Señor cuando el Señor está pasando por un proceso. Que dice eso, que los procesos son necesarios para las victorias. El Señor está 40 días en el desierto. Fue llevado por el mismo Espíritu para ser tentado y que nosotros hoy podamos decir, si Cristo venció, yo puedo hacerlo en dependencia del Padre. Y vemos a Jesús que está en el desierto, que lleva 40 días y en su último día, nota, su último día, no fue en el primero, no fue en el día 5, no, fue en su último día, cuando éste ya tiene hambre, Satanás se aprovecha de la situación o piensa que va a aprovecharse de la situación y va donde el Señor a tentarlo y dice, pero tú no eres el Hijo de Dios. Pero, ¿qué fue lo que te dijo el Señor? ¿Acaso no ves que si tomas del algo vas a ser como Dios? ¿A qué se parece esa mentirita? ¿A qué se parece esa forma de introducirse? Es lo mismo que Satanás le vendió a Adán y Eva. Es lo mismo que Satanás nos vende ahora. Pero fue lo mismo que Satanás le vendió a Dios. Fue lo mismo que Satanás le vendió a Jesús. Y Jesús, en dependencia de Dios su Padre, pudo vencer. Pero vamos a seguir avanzando. Y vamos a seguir comprendiendo que Dios fue poderoso. Pero fue poderoso porque confió en su Padre. Y vemos que Satanás le dice al Señor, en el verso número 4, 3 y 4, si eres el Hijo de Dios, pues haz que esta piedra se convierta en pan. ¿Acaso no eres tú el Hijo de Dios? ¿Acaso no eres tú el cristiano? Órale a tu Dios. ¿Acaso no eres tú el cristiano? A esta cosita, que eso no es nada. ¿Acaso no eres tú el que dice ser cristiano? Ora al Señor por esto. O sea, Satanás nos vive poniendo diferentes cositas. Haz eso que nadie te va a ver. Haz aquello que eso no es nada. Hermanos, tenemos que entender que Dios es suficiente. Y como Jesús le respondió en el verso 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de las cosas materiales vivirá el hombre. Y ahí entramos a la próxima parte. Satanás, cuando ve que el Señor le responde en forma sabia
Y la única forma de tú ser sabio es estando en los caminos de Dios, es que Satanás le ofrece reinos, le ofrece poder, le ofrece autoridad, le ofrece muchas cosas que Jesús ya tenía. Y ahí está el detallito, que Satanás nos muestra lo que nosotros tenemos como que no lo tenemos y que lo necesitamos. Pero nosotros simplemente necesitamos lo que Dios nos da. Gloria a Dios. No podemos estar buscando cosas que no necesitamos y dejándonos llevar de Satanás, porque así, hermanos, es como caemos. Cuando nosotros nos enfocamos en buscar ciertas cosas que no son para nosotros, que el Señor aún no nos ha dado, nosotros nos va mal. Cuando nosotros queremos tener el carro que aún no estamos preparados para tener, nos va mal. Cuando nosotros queremos hacer diferentes deudas para impresionar a otros con cosas que no tienen sentido, nos va mal. Cuando nosotros queremos alcanzar la mujer que no nos pertenece y defraudamos a la que ya tenemos, que Dios nos ha dado, nos va mal. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente. Y cuando nosotros desobedecemos y queremos tener la autoridad, nos va mal. Hermanos, en esta historia podemos comprender que no solo de pan vivirá el hombre, no solo de las cosas materiales vivirá el hombre. Nosotros necesitamos buscar de Dios. Necesitamos buscar de Dios en espíritu y en verdad. Necesitamos tomar el ejemplo de Jesús y decir: yo seré la bendita diferencia. Dilo, díselo a Dios: yo seré la bendita diferencia porque yo dependeré de Dios Padre. Hermanos, es hermoso depender de Jesús. Es hermoso depender de Cristo Padre. Es hermoso depender del Espíritu Santo. Y es hermoso aplicar esta historia a nuestras vidas. ¿Cuántas cosas no pudiésemos decir de esta historia? Es una historia que vamos a repetir más adelante desde otra perspectiva, porque la palabra de Dios es clara y es para nosotros. Esta fue la historia de esta semana. Sea como Jesús, sea victorioso, venza al pecado, y las tribulaciones solamente en dependencia de Dios serán vencidas. Gracias por permanecer con nosotros hasta el final. Le invitamos a sintonizarnos el próximo jueves. Esto fue Historias para la Diferencia. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.